Amén, amén y amén. Amados, hay algo que muchas veces el ser humano evita pensar, pero no podremos evitar lo que va a ocurrir un día. Habrá un día, habrá un momento donde todo lo oculto será revelado. Habrá un día donde todo lo que hicimos será expuesto. Habrá un día donde ya no habrá excusas, no habrá justificaciones. No podremos decir, Señor, yo no sabía. Ese día cuando llegue, ya no habrá vuelta atrás. Y ese día se llama el día del juicio. El día del juicio. Y muchos creen que el juicio de Dios es solamente después de la muerte. Pero literalmente hay gente que en esta tierra está viviendo como si estuviera muerta. Hay gente que en esta tierra está viviendo con tantos tormentos, con tantas situaciones, con tanta catadura, que está deseando lo que muchos no desean. Están deseando morir, están deseando dejar su vida. Amados, hay que entender algo. Hay muchas personas que están viviendo en esta condición, incluso hijos de Dios. Porque el problema es que muchas veces la gente ignora de que abrir una puerta, una pequeña puerta, te puede llevar a la perdición. Porque cuando las personas abren lugar al pecado, cuando abres puerta a la mentira, cuando abres puerta a la reverdía, cuando abres puerta al enojo, a la ira, a la contienda, a la división, quiere decir que lo que está gobernando la mente no es la palabra de Dios. Y cuando el enemigo gobierna la mente, las personas empiezan a vivir un infierno en esta tierra. Vicios, ataduras. Por eso hay gente, amados, que dice conocer a Dios, pero su vida es de queja. Su vida es de dolor. Y yo no estoy hablando de los procesos, porque todos pasamos por procesos. Estoy hablando de las puertas abiertas que traen consecuencia a tu vida. Porque, amados, no es suficiente decir que creemos en Dios. Tenemos que velar por qué puerta está abierta. Tenemos que velar. Y la mayoría de las personas muchas veces creen algo que es peligroso. La gente cree que Dios va a improvisar. O la gente cree que el día del juicio, que el día que estemos delante de Dios, Dios va a decir, bueno, voy a ver qué tanto hiciste tu última hora de vida y por eso voy a tomar mi decisión. Pero no ocurre así. No va a ocurrir así. Dios no va a juzgar como Él quiera, porque Dios es justo aún con sus propios enemigos. Dios es justo aún con los enemigos. Dios es justo aún con el propio Satanás. Él es justo. Él es justo. Y Dios no va a juzgar al azar. Dios va a juzgar con requisito. Va a juzgar con registros que Él tiene. Dios tiene evidencia, amado. Dios tiene testimonio. Dios tiene libros. ¿Cuántos vieron el flyer que envié al grupo? Perdón porque me olvidé para compartir, Sofía. Y hoy, amados, vengo a hablarles no de emoción. Yo quiero hablarles de que tenemos que estar preparados. Sabemos que estamos en guerra. Guerra espiritual. Guerra contra la carne. Estamos en guerra todo el tiempo. Pero aparte estamos viendo que estamos en tiempos de guerra. Estamos en tiempos de guerra. Pero no sabemos cuándo Cristo va a venir, aunque esta profecía declara que ya Cristo está más cerca. Pero el problema es que no tenemos que ocuparnos tanto cuando Cristo venga, sino en estar preparados para cuando Él nos llame a su presencia. Porque muchos vamos a ser arrebatados, otros partiremos antes porque no sabemos el día ni la hora. El problema es que el día que eso ocurra estemos preparados. Por eso el tema que traigo para compartir con ustedes es los libros del juicio y la evaluación divina. Los libros del juicio y la evaluación divina. Yo quiero que sepas que Dios no juzga apariencias. Dios juzgará por los registros. Dios no va a juzgar por la apariencia, Él va a juzgar por lo que Él ha registrado. Porque el problema no es que Dios va a juzgar, el problema es que ya Él nos está evaluando. Desde el día en que nosotros tomamos nuestra primera bocanada de aire, el día que nosotros exhalamos ese primer aliento de vida, lo que estamos diciendo es Yahweh. Estamos declarando el nombre de Dios. Desde ese día ya estamos siendo evaluados. Y muchas de las evaluaciones que están anotadas no son nuestras.
Porque todos nacemos con cosas que no queremos recibir, pero vienen por herencia, por maldición. Pero cuando tú decides, o tus padres deciden, convertirse a Cristo, la cruz del Calvario anula todo eso. Pero aún así, seguimos siendo evaluados. Seguimos siendo evaluados. La salvación es personal, amados. Yo puedo hacer cualquier cosa para intentar llevarme conmigo a alguien, pero no depende de mí. Eso le tocó a Jesucristo. Todos los que estamos aquí solo podemos dar palabras, solo podemos animar y solo nos podemos ocupar de lo que nos toca. Pero ninguno de los que está aquí puede perder su salvación por causa de alguien más. Porque hay gente que puede estar en tu vida como instrumento del enemigo para quitarte tu propia salvación. Y con esto no te estoy diciendo divórciate. No digo eso. Amén. Estoy diciendo de que hay gente que el enemigo usa porque el corazón no está alineado y las va a usar para que tu paz se pierda, la ira venga, el enojo, la contienda. Gente que va a levantarse como murmuradores, vas a pasar proceso. Pero ese proceso es simplemente para llevarte a un nuevo nivel. Y para que por tu testimonio, aquel que se levantó contra ti, diga, algo tú tienes, porque no es normal. No es normal. Amados, lo más impactante es esto. ¿Se puede engañar a la gente? ¿Se puede aparentar espiritualidad? ¿Cuántos levantaron las manos hoy para adorar? Y yo pregunto, no me respondan, yo pregunto, ¿cuántos verdaderamente al levantar las manos estábamos adorando? ¿O estábamos preocupados? ¿O estábamos afanados? ¿O estábamos recordando otras cosas que no tienen que ver con el momento de rendir el corazón? ¿Cuántos podemos esconder nuestra vida del público? ¿Cuántos han visto esos videitos que salen por las redes sociales donde la gente se levanta, se lava la cara y se acuesta de vuelta y se tira una selfie? Acabo de despertar. Labio esponjoso, pintado, peinado, el tipo ya con la cara afeitada, todo churro, no le salió un pelo en toda la noche del día anterior. ¿Por qué? Porque podemos aparentar, podemos ocultar la realidad de la vida. Pero Dios no va a juzgar esa apariencia. A Dios no le importa tu mal aliento a la mañana. A Dios no le importa. En serio le digo, a Dios no le importa. A Dios lo que le importa es el corazón. Que lo que salga de dentro nuestro sea palabra, sea amor. Amados, hay áreas que ya están siendo escritas en el cielo. Hay cosas que ya fueron escritas. Ya están en los libros. Y el primer libro que quiero hablar es el libro estándar. Este es el libro estándar, es el libro de la ley. El libro de la ley. Josué 1:8. El libro de la ley es conocido también como el Pentateuco. Penta viene de 5 libros. Amén. Está Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico y Números. 5 libros. Ahí en estos 5 libros está la ley de Dios, las leyes que Dios dio, rituales, muchas cosas que Dios dio, pero también están los conceptos morales de Dios, la ley moral de Dios. Nosotros no vamos a ser evaluados por las leyes rituales, eso lo sabemos, pero sí por la ley moral. Y está ahí. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Gente que está en la situación que hablamos al principio, le irá bien si medita en la palabra de Dios. Romanos 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los oidores, sino los hacedores de la ley. Ellos serán justificados. Hablamos el jueves sobre la justicia que recibimos por Cristo. No hicimos nada para merecerlo. Él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser justificados. Pero hay una justicia que tenemos que vivir. Y es no solamente ser oidor, hay que ser hacedor de la palabra. Este libro representa el estándar de Dios. El libro de la ley no mide intención, sino que mide obediencia o desobediencia.
El libro de la ley me dirá si obedeciste o no obedeciste. Nadie será juzgado sin referencia. Todos vamos a ser juzgados por el libro de la ley. Lo bueno que hicimos, lo malo que hicimos. Lo justo que hicimos, lo injusto que hicimos o que fuimos. Porque la ley de Dios, la ley revela lo que Dios espera del hombre. Eso revela la ley. La ley dice no matarás, no cometerás adulterio. La ley te dice no robarás. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Eso dice la ley en resumen. Pero el problema del hombre, amados, es este, que nosotros no vivimos bajo la ley. El hombre vive según su conveniencia. Ya el hombre no vive ni por la ley, ni muchos viven por la gracia. Muchos viven tomando la gracia como ocasión de pecar. Mucha gente vive de acuerdo a lo que quiere y como le da el deseo de vivir. Y a veces ignoramos que Dios toma nota, y esto lo digo también por mí. Todos en algún momento tenemos lodo en los pies. Todos en algún momento tenemos la lengua dividida. Y la palabra dice que de una misma boca no debe salir agua dulce y agua amarga. Pero a veces nuestras palabras provocan amargura. Amados, cuando el hombre falla, dice, Dios sabe que yo soy así. Y esto no lo digo con la intención de decir, Dios conoce mi debilidad. Hay momentos en que decimos eso porque sabemos que hay una debilidad. Pero hay gente que dice, Dios sabe que soy así, pero Dios me entiende. Dios no se enoja conmigo. Él me creó así. Y realmente el diseño de Dios no es que nosotros seamos contrarios a Cristo. Por eso, amados, la ley no se adapta a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos a la ley moral de Dios. Nosotros nos adaptamos a la ley moral de Dios. La ley no fue dada para acomodarnos, fue dada para reconocer que necesitamos a Jesucristo. Necesitamos a Cristo, porque nadie puede ser justo por su propia fuerza. Necesitamos una palabra, necesitamos algo que nos ayude a conocer lo que Dios demanda. La ley no fue dada para condenarte. La ley fue dada para que sepas que necesitas salvación. Necesitamos ser salvados. Necesitamos. Por eso, amados, está el segundo libro que les quiero hablar, y es el libro de las obras. Las obras, lo que hemos hecho. La Biblia dice que los muertos fueron juzgados según sus obras, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 20:12 dice la palabra. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cómo eran los muertos? Grandes y pequeños. No importa si había plata o había pobreza, estaban los muertos. Esa ley le toca a todos. Dice, los libros fueron abiertos. Eso quiere decir que no hay un libro, hay más de un libro. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Segunda carta a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Gloria a Dios si te toca el tribunal de Cristo. Si nos toca ser arrebatados y estar ya en el tribunal de Cristo, ahí ya no hay nada malo, pero igual vamos a ser juzgados. Igual tendremos que dar cuentas por las obras que hicimos. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿De qué daremos cuenta? ¿De lo que hacemos solos? Sí, daremos cuenta de lo que hacemos solos, pero daremos mayor cuenta delante de Cristo por lo que estábamos haciendo en el cuerpo. En el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Amados, en este libro de las obras no entra lo que pensaste, entra lo que hiciste y lo que no hiciste, lo bueno y lo malo. Por eso, amados, tenemos que entender que el pecado no siempre entra por una puerta grande. El pecado viene siempre por pequeñas puertas. El pecado siempre viene por los pequeños espacios que dejamos abiertos, por las pequeñas zorras. Las pequeñas zorras. El enemigo no necesita destruir toda tu vida para entrar, basta con un pequeño lugar. Por eso el Señor dice, no deis lugar al diablo. No dice, no le abras la puerta. No deis lugar, porque un pequeño lugar es suficiente. Un pequeño enojo, una pequeña mentira, un pequeño orgullo, una pequeña palabra que lastima, que hiere.
una pequeña desobediencia, todo esto dará lugar. Da lugar. Y cuando nos venimos a dar cuenta, ya ese lugar se convierte en una puerta espiritual. Porque muchas veces las pequeñas puertas, las pequeñas zorras, pocas veces se identifican a tiempo. Muchas veces se identifican después, cuando ya hay consecuencia, cuando ya algo pasó. Porque el enemigo es astuto. Y el enemigo va a tratar de manipular tu orgullo para que creas que lo que está pasando no depende también de ti. Pero Jesús dijo, haz bien, ama, bendice al que te hace mal, al que se levanta contra ti. Amados, en este libro se registra lo que hicimos mal, lo que dejamos de hacer o lo que hicimos bien. El libro de las obras registra lo que hicimos en secreto, en público, lo que hicimos por Dios, lo que hiciste por ti y lo que dejaste de hacer por otros. Todo esto registra el libro de las obras. Porque hay pecados que se cometen y hay pecados que se omiten. Amados, quiero que veamos Santiago 4:17. Porque no solo es pecado no hacer lo malo, también es pecado no hacer lo que tenemos que hacer. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios ya ha visto lo que hemos hecho, pero también ha visto todo lo que pudiste hacer y no hiciste. Dios ha visto lo bueno que has hecho, Dios ha visto lo malo que hemos hecho, pero también Dios ha visto y ha tomado registro de las cosas buenas que teníamos que hacer, pero que no hicimos. Quiere decir que el libro de las obras no solamente es de lo malo, porque hay gente que dice, yo me cuido de lo malo, pero ¿y acaso velas por hacer lo bueno? Porque cuidarse de lo malo todos, dime quién no se ocupa en este lugar de no hacer lo malo. Todos nos ocupamos de no fallar. Todos nos ocupamos de no equivocarnos. Pero ¿cuánto tiempo invertimos en hacer lo que Dios dijo que tenemos que hacer? ¿Cuánto tiempo invertimos en tener en cuenta lo que Dios dice que tenemos que obrar? Amados, quiero hacer unas preguntas. ¿A cuántas personas pudiste ayudar y no ayudaste? ¿A cuántas personas hemos podido ayudar y no hemos ayudado? ¿Cuántas veces Dios nos habló e ignoramos lo que Dios dijo? ¿Cuántas oportunidades hemos desperdiciado? ¿Cuántas? Y yo les digo, yo me incluyo en esto. Por eso quiero que recuerdes, Dios no juzga apariencia, Dios juzga sus registros. Dios no solo ve todo lo malo que hacemos, también ve lo bueno que omitimos hacer. Y como les hablé el jueves y le estoy hablando esta semana, muchas veces lo bueno no se deja de hacer por no tener la intención, se deja de hacer por tener mucho afán, mucha prisa, por no tomarnos que el tiempo de decir, Señor, aquello tiene que esperar. Porque por sobre toda la cosa tenemos que guardar el corazón. Y guardar el corazón es darle prioridad a lo que Dios dijo que tiene prioridad. Todo tiene más prioridad. Y las cosas de Dios la tienen. Y es aquí donde, amados, como este libro de las obras no registra las cosas internas, los secretos, hay un tercer libro, que es el libro de los secretos, de las cosas ocultas. Todo ser humano, sin excepción, tiene algo oculto. Y quizás lo que tiene oculto lo pudiera decir, porque quizás no sea trascendental, pero para esa persona prefiere no decirlo ni compartir. Y todo ser humano tiene algo oculto y hay un libro de los secretos que va a ser abierto. Y esto se pone serio, amados, porque hay algo que muchos no saben. El estado espiritual de una persona se puede ver. El estado espiritual de una persona se puede ver. Porque la mirada revela lo que hay dentro del alma. Muchas veces vas a mirar a una persona y vas a identificar tristeza, dolor, angustia, pecado. Vas a identificarlo porque se ve, porque Dios revela, Dios muestra. El problema está en cuando Dios nos muestra, ¿qué hacemos con lo que Dios nos muestra? Porque si Dios te muestra tristeza en alguien, acércate, sé de consuelo.
llora con los que lloran, sufre con los que sufren. Entonces tenemos que entender, amados, que tenemos que saber que la iglesia necesita tener empatía, porque los ojos son las ventanas del alma. Tú puedes sonreír, puedes cantar, puedes levantar las manos en la iglesia, puedes aparentar gozo, pero el corazón y el alma puede estar destruida. Por eso yo amo el don de ciencia. Yo amo el don de ciencia, porque el don de ciencia permite ver y reconocer lo que está en la persona. El don de ciencia permite ver. Cuando hay pecado, el don de ciencia te tiene que llevar con un espíritu manso a restaurar la persona, no a juzgarla. Tiene que llevarte cuando ves tristeza y dolor a orar por esa persona, a secarte esa persona. Amados, cuando el alma está llena de pecado, cuando el alma está llena de dolor, de tristeza, de enojo, de hipocresía, de mentira, todo se ve. Es visible, se refleja por el Espíritu. Por eso la Biblia dice que nada hay oculto delante. No hay nada oculto. Veamos lo que dice Lucas 8:17. Todo va a ser manifestado. Lucas 8:17 dice, porque nada hay oculto que haya de ser manifestado ni escondido, no que haya de ser conocido y de salir a la luz. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio. ¿Cuántas obras? ¿Algunas? Todas. Todas las obras las traerá a juicio. Justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y quizás te preguntes, ¿pero acaso Dios no dice que Él toma mi pecado y lo echó en el fondo del mar? ¿Acaso no dice que ya ese pecado se borró de la mente de Dios? Sí, pero del registro del libro no. Pero cuando el libro sea abierto y te diga, y venga el acusador y diga, ese mintió, pero que el Señor abre y diga, acá no hay nada, porque te arrepentiste, porque te apartaste, porque lo dejaste. Ahí no hay nada. Solo la historia de lo que viviste y el diablo querrá acusarte. Pero el juez, que es Dios, con el mejor abogado que tenemos, que es Cristo Jesús, el hombre, el único, el que carga con las causas justas, declarará libertad sobre ti. El problema está en que ese juicio del libro de las obras se haga el día del juicio final. Ese día ya no hay vuelta atrás. Ese día el pecado que creíste que ya había sido borrado porque te arrepentiste pero nunca te apartaste, el arrepentimiento sin conversión, sin metaneo, sin cambio de vida, no funciona. Se convierte en un mero dolor de cabeza porque luchas contra algo que quieres dejar pero no tienes la voluntad. Pero cuando Dios dice yo estoy aquí para ti, Él te va a ayudar a soltarlo. Pero hay que poner nuestra mirada en Él. Romanos 2:16 dice, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amado, aquí lo que entra es lo que pensamos, lo que deseamos, lo que ocultamos, lo que hicimos cuando nadie nos veía. Ese pecado que nadie sabe. Esa conversación que tuviste pero no te animaste, no quieres que nadie la conozca. Esa intención del corazón. Todo está registrado. Por eso es que Dios no necesita testigos. Dios lo ve todo, lo sabe todo. El salmista decía, ¿dónde huiré de tu espíritu, Señor? ¿Dónde podré esconderme de ti? No hay lugar para escondernos de Jehová. Amados, y muchas veces el hombre va a decir, pero yo no digo cosas malas, yo cuido mi lengua. Perdón, Señor, yo cuido mi mente, yo cuido no hacer nada en lo oculto. Pero ahí viene otro libro más, el libro de las palabras. Mateo 12, 36 al 37. Esto es estremecedor, amados, y a veces lo tomamos a la ligera. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
¿Cuántas palabras? Todas. Porque por tus palabras serás justificado. Aquí entra la justicia práctica. Somos justos delante de Dios por la obra redentora de Jesucristo. Pero la justicia práctica va a depender de mis palabras. Lo que yo digo contará delante de Dios. Por eso dice, porque tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amados, de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Y la palabra, cuando dice ociosa, habla de palabras sin propósito, palabras vacías, palabras inútiles, palabras irresponsables. A veces tenemos que entender que tenemos que ser responsables de lo que vamos a hablar. Comentarios dañinos, críticas, falsas acusaciones, adivinaciones. Porque a veces podemos ver, como les dije antes, se puede percibir en el ámbito espiritual que una persona está cargando con algo. El peligro está en cuando no disciernes lo que Dios te está queriendo mostrar. Y entonces empiezas a hacer suposiciones y juicios. Esa persona tiene esa cara porque está en pecado. No, ese corazón no está arrepentido. Algo hay detrás. Y quizás lo que la persona simplemente esta mañana se levantó y perdió el único 100,000 guaraníes que tenía. Y ya nosotros estamos mirando al afligido, al triste que se tiró al piso a llorar, dice, se vino, ¡uy, hija! ¿Qué habrá hecho el fin de semana? Uno sabe lo que está pasando. Quizás Dios en la alabanza le trajo a memoria un episodio de su niñez, donde se acordó que su abuelita un día le cantaba, yo tengo gozo en mi alma. Y eso dijo, gracias Señor. Porque yo recuerdo cuando Cristo habló a mi vida. Y muchas veces me tiré al piso y muchos habrán dicho, ¿qué pecado habrá hecho este solterito en la iglesia? ¿Con quién se habrá acostado? Y yo solamente estaba dándole gracias a Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado que lo que Dios nos da es para edificar el cuerpo. Tus dones, tus talentos es para edificar el cuerpo. Por eso daremos cuenta de las obras que como cuerpo hemos hecho. Si alguien no te puede dar lo que tú necesitas, gloria a Dios porque tú no necesitas que nadie te dé nada, es que el Espíritu Santo es el que te dará. Ahora Él nos va a usar a nosotros, pero tenemos que dejarnos usar por Él. Tenemos que dejarnos usar por Él. Amados, toda palabra ociosa incluye hablar sin temor de Dios. Hablar sin temor de Dios. Toda palabra va a quedar registrada. Lo que hablamos en público, lo que hablamos en privado, lo que hablamos sin pensar. Prudencia. Tenemos que aprender prudencia. Jesús enseña que las palabras revelan el estado del corazón. Ponme el versículo 34, Sofía, por favor. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que este versículo revela que las palabras que hablamos tienen una fuente. Salen del corazón. Por eso, amados, el enojo, el chisme, todo lo que hablamos contra nosotros mismos, cada palabra que maldice nuestra propia vida queda registrada. Cada vez que Dios te dice, yo ya te perdoné, ya te arrepentiste, ya pediste perdón, ya te apartaste del pecado, pero viene el diablo mentiroso y te recuerda tu pecado. Ya tú no lo practicas, ya hace años lo dejaste atrás, pero viene el diablo y le crees a él. Y dices, yo no soy salvo, no soy digno. Pero no eres digno porque estás reconociendo una condición como hombre. Estás diciendo, no soy digno por lo que ya te arrepentiste. Estás anulando lo que Dios ya te dijo, yo te perdoné. Y esa palabra va a quedar registrada también. Cada palabra que hablamos en contra de nuestra propia vida, de nuestra salud. Amados, hay gente que nunca mató físicamente, pero mató con su lengua. Hay gente que nunca le tomó la vida a nadie, pero su lengua es punta, saeta, es algo que daña. Hay gente que nunca robó, pero en su corazón codició lo que no tenía que codiciar. Amados,
La palabra nos lleva, hay una frase que dice que las palabras se las lleva el viento. ¿Cuántos dijeron eso alguna vez? Tranquilo, las palabras se las lleva el viento. Yo te voy a decir algo, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras suben al cielo escritas como evidencia. Y tus palabras y mis palabras nunca van a desaparecer, van a quedar registradas por la eternidad. Lo que marcará la diferencia es cuando se van a presentar los libros. Si con Cristo en las bodas del Cordero o en el juicio final. Si es con Cristo, gloria a Dios, habrá un sello que diga justificado. Yo quiero que ahora, por favor, le digas al Señor de corazón, Señor, perdóname por mis palabras, perdóname por mis obras, por las buenas, por las malas y por las que dejé de hacer. Perdóname por pensamientos corrompidos, fríos, apáticos, de dolor, de tristeza, donde doy más valor a la mentira del enemigo que a lo que tú hiciste por mí. Perdóname, Señor. Amados, el libro número 5 del que les quiero hablar, son 6 libros. Romanos 2, versículo 12 al 15. Es el libro de la conciencia. Libro de la conciencia, el testigo interno que tiene una persona que no le tiene a Cristo. Y que muchas veces el libro que va a ser abierto para personas que recibieron a Jesucristo como Salvador, pero no como Señor. Romanos 2:12 dice, porque todo lo que sin ley han pecado, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando que la obra de la ley está escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles según sus razonamientos. Amados, la conciencia te habló, la conciencia nos advirtió, muchas veces la conciencia nos incomodó. Porque cuando la puerta está abierta, cuando el pecado está presente, cuando el Espíritu Santo se aparta, cuando Él se apaga, no es que Él se va porque Él es un sello, el sello es una garantía, Él está en ti, ya tu espíritu le pertenece al Padre, pero cuando Él se apaga, Él no trabaja con tu alma, Él no trabaja contigo, Él simplemente se queda ahí, apagado. Y entonces la conciencia entra en acción. Y la conciencia hace que el Espíritu Santo pueda tener un acceso y habla a tu alma. Cuando tu alma escucha de que eso que vas a hacer está mal y tú dices, no, una última vez, ahí el Espíritu dice, acuérdate de mí. Acuérdate. Porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros decidimos ignorar, callar o endurecer el corazón a la voz de la conciencia, ahí viene el peligro, amados. Porque toda batalla comienza en la mente. Todo empieza en la mente. No importa que te agredan con un golpe. La respuesta va a salir de tu mente. Siempre va a salir de tu mente. Amados, el enemigo no empieza controlando tus acciones. Él empieza controlando tus pensamientos. El enemigo comenzará su obra controlando lo que piensas. Primero Él tratará de dominar tu mente, después tendrá control sobre tus decisiones y finalmente dominará tu conducta. Por eso muchas caídas no empiezan con el cuerpo, empiezan con la mente. Antes de tropezar, antes de caer, algo ya vino acá, algo ya nació del corazón. La Biblia no menciona, amados, porque tengo que aclararlo, directamente no menciona que esto es un libro, pero hay un registro de la conciencia. La conciencia funciona como testigo,
como acusador o como defensor, porque está sin ley. Amados, Dios juzga también por lo que sabíamos internamente. Quiere decir que nuestra conciencia muchas veces nos habla y nos habló, pero nosotros no podemos callar esa voz, porque hasta el Espíritu va a usar esa conciencia como un danger, peligro, cuidado. Ahora, después de todo esto, amados, yo les digo algo. Después de todo esto, ya no hay defensa, ya no hay argumento, ya no hay más nada. Se te abrieron todos los libros delante de Dios. Después del libro de la ley, de las obras, los secretos, libro de las palabras, libro de la conciencia, tal parece que no hay defensa, tal parece que quedamos fritos, así apanaditos, con mucho huevito y sal. Y en bien gruesito parece que quedamos con estos libros, ¿verdad? Amados, la realidad es que nosotros tenemos que aprender a vivir como príncipes. Mejor dicho, no tenemos que aprender a vivir como príncipes, sino como reyes que somos. Dice que el cristiano, dice muchas veces que el cristiano vive, pero no vive bajo la autoridad del Señor. Por eso, amados, es importante recordar, porque dice la Biblia que hay gente que ama a Dios, pero la voluntad que hace no es la del Padre como Jesucristo hizo, es su propio deseo. Por eso, amados, yo quiero preguntarles, ¿cuántos aquí pudieran decir, yo he fallado? Literalmente, yo he fallado. Pero hay una salida. Y esta salida no es por méritos. Esta salida no es porque vos hagas algo extraordinario. Y es el libro de la vida, la esperanza bienaventurada. Sexto libro, Éxodo 32:32. Que perdones ahora su pecado, y si no, raeré ahora de tu libro que has escrito. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Dios no le usa a los ángeles para que te borren. Él personalmente se ocupa de quitar tu nombre del libro de la vida. ¿A quién Él quita? A los que pecan contra Él. Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que están que combatieron juntamente contigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Este libro no registra lo que hiciste. Este libro registra si eres de Cristo. Este libro lo que registra es quién es tu dueño, a quién tú te rindes, quién es el que tiene control de tu vida, a quién le entregaste quién eres. Aquí no entra tu esfuerzo, ni tu religión, ni tu apariencia. Aquí no entra nada de eso. Aquí lo que entra es si naciste de nuevo y si tienes evidencia, fruto. Porque por sus frutos, por los frutos seremos conocidos. Porque, amados, podemos hacer buenas obras, podemos hablar bonito, podemos aparentar santidad, pero si nuestro nombre no está escrito, de nada sirve. Podemos tener malas obras, podemos haber sido acusados por la conciencia, podemos haber vivido muchas cosas que no debíamos haber hecho. Pero cuando el arrepentimiento es genuino, cuando eres propiedad de Cristo, cuando el Espíritu Santo lo deja que trabaje en tu vida, tu nombre permanecerá escrito. Porque Dios no está llamando gente perfecta, Dios está llamando gente que reconoce su necesidad de Él. No basta, amados, con vivir bien. Necesitamos estar inscritos en ese libro. No basta con decir yo soy buena persona. No basta con la bondad. Tenemos que estar escritos en ese libro. Apocalipsis 20:15 dice el resultado final. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero hay algo poderoso. Hay algo poderoso con este libro y quiero cerrarlo así. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré.
Y yo te pregunto, ¿estás recapacitando esta mañana de todo? ¿El Espíritu Santo te está haciendo una pequeña revisión hoy? Porque esto está pesando el corazón. Hoy nuestros corazones están siendo pesados, no para condenarnos todavía mientras hay vida y esperanza. Y el versículo 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, por su misericordia, porque nunca cayeron sus misericordias. Cada mañana no caen su misericordia, se derraman su misericordia. Por eso el versículo 23 dice, nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. Amados, estamos a un paso, y no lo digo físico, digo a un paso de confesión, de arrepentimiento, a un paso de volver la espalda al pecado para que nuestro nombre siga inscrito en ese libro. Y te digo más, nuestro nombre va a estar escrito en ese libro, pero no será eterno. Porque la palabra dice que tendremos un nombre nuevo, uno que solo conoceremos nosotros y el Padre, y que será revelado en gloria. Amados, la misericordia de Dios es la única razón por la cual no hemos sido consumidos. La misericordia de Dios es la única razón por la que podemos ser perdonados. Y ahí nuestro nombre permanecerá. Si Dios registrara en sus libros todo lo que nosotros hemos hecho sin misericordia, no habría escapatoria. Pero gracias a su misericordia, ¿cuántos conocen las letras pequeñas de los contratos? En el libro de la vida, las letras pequeñas de Dios son para salvarte. Mi misericordia está aquí. Mi Hijo fue enviado para que lo justificara. Se arrepintió, se apartó, yo borro. Pero no tu nombre, tu pecado. Amados, la Biblia dice que Dios pesa los corazones. Dios no se va a impresionar con tu apariencia. Dios no se va a impresionar con tu canto, ni con lo lindo que hagas las cosas. Dios pesa la intención, Dios pesa la motivación. Dios pesa nuestra verdad interna. Por eso les dije al principio, se puede engañar a todos, se puede engañar a la gente, se puede aparentar espiritualidad, se puede fingir la santidad. Pero cuando Dios pesa el corazón, no hay maquillaje espiritual que funcione. No hay maquillaje, no hay nada. No hay nada. Quizás ese granito que te sale a veces incómodo en la cara, lo puedas tapar. Pero delante de Dios no hay maquillaje que pueda cubrir el pecado. Solo el arrepentimiento, la confesión, apartarte. Amados, Dios hoy está pesando los corazones. Ahora mismo lo está haciendo. Pero no lo está haciendo para condenarte, lo está haciendo para que reacciones a la palabra de Dios. Y si Dios, yo te pregunto, si Dios ahora mismo está pesando tu corazón, ¿qué encontraría Dios? ¿Qué hay dentro de nosotros que Dios encontraría que no quisiéramos que fuera encontrado? Porque, amados, Dios va a evaluar y nos está evaluando por el libro de la ley, por el libro de las obras, por los secretos, por las palabras, por las conciencias. Pero hay un libro que es el mayor de los libros y es el libro de la vida. Por eso hoy Dios no nos está acusando, Dios nos está dando una nueva oportunidad. Y te pregunto, si estos libros se abrieran hoy, ¿dónde quedarías? Yo creo que el Espíritu Santo ya ha hecho la obra correcta. Creo que quedarían bien. Si su corazón ha estado siendo pesado y su mente ha estado entrando en conflicto y su conciencia le ha acusado y el Espíritu Santo está derramando de su gracia, yo creo que ya están reconciliados, pero depende de nosotros. Amados, yo quiero que sepas que hay libros abiertos y no son libros simbólicos, son libros espirituales. Hay gente aquí a la que Dios le habló y no obedeció. Hay gente aquí a la que Dios le dijo lo que tenía que hacer y no lo ha hecho. Pero también hay gente aquí que dijo, Señor, yo muero hoy por amor a ti. Yo muero hoy porque necesito de ti. Porque, amados, el problema no es lo que hicimos, lo que hablamos o lo que ocultamos. El problema es que sin Cristo todos somos condenados. Sin Cristo todos somos condenados. Y yo quiero que me escuches bien, iglesia. Dios ve lo público, pero también ve lo secreto.
Dios ve lo que hacemos en la iglesia, pero también ve lo que hacemos cuando no estamos delante de los hermanos de la iglesia. Y hoy el Espíritu Santo, amados, Sofi, si me pones para lo instrumental. Yo sé, amados, que el Espíritu Santo hoy nos va a hablar y nos ha hablado, pero no lo hace para condenarnos. Hoy vamos a ser restaurados. Hoy vamos a ser restaurados. Y quiero que te pongas en pie, amada iglesia, porque yo quiero que en este momento nuestro corazón pueda ser examinado. Yo te pido que no te distraigas con nada. Yo te pido que seas solo tú y el Espíritu Santo de Dios. Solo tú y el Espíritu Santo de Dios. Si hoy estando aquí reconoces que tu vida no ha estado bien con Dios del todo, quizás viniste hoy a la iglesia y te has dado cuenta que tu vida no está en el lugar correcto. Tal vez te enfriaste espiritualmente, tal vez te alejaste de la oración, tal vez perdiste el temor de Dios, tal vez abriste puertas o diste acceso a pequeñas zorras, o simplemente fuiste dejando que poco a poco se apagara ese fuego, esa llama. Hoy el Espíritu Santo te dice: vuelve, hijo mío. Vuelve, hijo mío. Dios no te está señalando para destruirte. Dios te está llamando porque todavía te ama. Su palabra dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hoy es un día donde la misericordia de Dios se ha prolongado para cada uno de nosotros. Su palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia está delante de ti, hijo de Dios. Solo tienes que extender la mano de la fe y confesar, y podrás alcanzarla. Hoy Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando corazones arrepentidos. Aquello que miraste y codiciaste, aquello que en tu corazón dijiste: ¿por qué no puedo tenerlo? Aquello que en tu corazón dijiste: tenía que haberle respondido de tal manera, tenía que haber hecho, tenía que haber hablado, tenía que haber gritado, debía haber calumniado. Todo aquello que en algún momento tu conciencia ahora te acuse por el pasado, quiero que sepas que la misericordia de Dios está aquí. Y ya no importa, amado, no importa, ya el pasado está. El pasado está. Ya no puedes hacer nada con lo viejo. No importa cuánto fallaste, cuánto te ocultaste, cuánto te alejaste, hoy estás a un paso de reconciliarte. Porque Dios no quiere abrir esos libros para condenarte. Dios quiere que un día esos libros se abran para ver en ellos escrito el nombre de Jesucristo en cada debilidad, en cada momento donde fallaste, en cada momento donde te equivocaste, y que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amados, hay una urgencia espiritual en el pueblo de Dios. Y les digo con temor del Señor, hay una urgencia espiritual en el pueblo de Dios. Porque estamos en los tiempos donde el corazón de muchos se enfriará. Estamos en el tiempo donde el corazón de la gente empezará a sufrir decadencia. Donde producir fruto no es una necesidad. La gente lo ve como algo que no es importante, pero por los frutos seremos conocidos. Amados, la salvación no se tiene que posponer. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. No es mañana, no es a la tarde, no es después. No es que cuando salgas de este lugar vas a hablar con alguien para arreglar las cosas. No, aquí ahora pide perdón, arrepiéntete, alíñate con Dios y después ve y deja todo en el altar y reconcíliate. Lo que decidas es ahora. No es necesario poner un manto para ver si se moja con el rocío de la mañana y preguntarle confirmación a Dios. El que pecare contra Dios, Dios lo raerá de su libro. Amado, tú sabes, tú eres el que sabes si tu vida no está bien con Dios.
Tú eres el que sabe si tu nombre ha estado borrado, ha estado inscrito o no ha estado en el libro de la vida. Tú sabes que necesitas volver a Dios. Por eso este es el momento, amados. No te quedes pensando en lo malo. Reconoce lo que Dios ya hizo. No luches contra lo que Dios está haciendo. Por eso hoy el Espíritu Santo nos está llamando. Y yo quiero pedirte, amada iglesia, si en tu corazón está la necesidad, este es el momento. Solo tienes que dar el primer paso y Dios correrá hacia ti. Cuando el hijo pródigo en la distancia, sus pasos se acercaban al Padre, el Padre corrió. Y hoy el Padre quiere correr para recibirte. A Él no le importa tu hedor, a Él no le importa lo que hiciste, Él solo quiere recibirte. Hoy el Padre quiere recibirte. Porque la palabra dice que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Hoy el cielo puede celebrar por ti o puede llorar por ti. Y hoy el Señor te está diciendo, hoy el Señor nos está diciendo a todos, por tu arrepentimiento hay gozo delante de los ángeles, porque es el Padre el que se goza y contagia la atmósfera celestial. Es Él el que sale corriendo, es Él el que va junto a ti. Y yo quiero pedirte en este momento que puedas repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Reconozco que he pecado y hoy me arrepiento. Limpia mi corazón, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo, Señor, como mi Salvador y como mi Señor. Desde hoy decido caminar contigo, apartado de toda mala obra, velando por tu palabra, en el nombre de Jesús. Santo eres, Señor. Espíritu Santo, sigue hablando con tu Padre. Sigue hablando con tu papá. No dejes de reconciliarte. No dejes de reconciliarte. Santo eres, Señor. Santo, santo eres, Señor Jesús. Espíritu Santo, yo declaro en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy toda cadena de pecado que ataba tus pies, todo yugo opresor que estaba sobre tus hombros, cae. Hoy caen las cadenas. Hoy cae todo yugo. Hoy todas las mentes se renuevan. Hoy el Espíritu Santo está trayendo vidas restauradas en este lugar. Hoy se activan destinos, se activan propósitos. Porque donde hay arrepentimiento verdadero hay sanidad. Donde hay arrepentimiento verdadero, Dios trae restauración. No te preocupes del día ni de la hora. Ocúpate de que tu ahora sea en la presencia de Dios. De que tu ahora esté alineado en la presencia de Dios. Pelea para que tu nombre esté escrito. No en el título de tu graduación. Ahí ya se va a escribir. No porque tu nombre esté escrito en tu licencia, en tu cédula. Ahí se tiene que escribir por ley. Ocúpate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida.